Bueno, muchachos, bienvenidos. Muy buenos días. Vamos a continuar ahí con el tema. Básicamente, ayer estábamos haciendo ya como el cierre de lo que era la línea de tiempo. Ahí básicamente estamos como haciendo este recorrido, ¿sí? Aunque faltaron algunos elementos como la televisión y eso, pero básicamente es como el mismo principio de radiodifusión de la radio y obviamente, salvo la tecnología que involucra todo esto. Pero la conclusión es que básicamente o exactamente estamos en la época de convergencia de muchas tecnologías, ¿sí? Que han convergido antes, que se han encontrado antes, y, y se están desarrollando una serie de nuevos elementos que iremos viendo más adelante. Hay un tema que son las telecomunicaciones más la evolución de la informática, eso genera una nueva, digamos que una nueva rama que es la telemática, que es algo que iremos también desglosando para, digamos que para entender ahí cómo se unen estos dos mundos, ¿sí? Que es como, digamos, inicialmente uno dice, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto de las telecomunicaciones? Pues esto genera mucha información, esto genera muchos datos en la actualidad, sí, entonces sí es importante ver cómo se está trabajando en la actualidad estos elementos. Bueno, acá hay un elemento que hoy qué vamos a hacer, vamos a empezar a ver exactamente qué son esto de digamos, el espectro electromagnético, vamos a empezar a ver ahí como lo de las frecuencias, digamos que empezar a aclarar esos términos para que nos queden claros. Y ahí vamos a enlazar con un tema que les dije ayer, que todos estos espectros son regulados por cada país, ¿cierto? Entonces, por diferentes razones, digamos que eso es lo que vamos a ir descubriendo. No es que yo quiera montar una antena de celular y ya, ¿no? Técnicamente se podría, ¿no? Pero digamos que ya viene la parte legal de permisos, entonces mirar ese aspecto legal en el desarrollo de los espectros, tanto celulares, radiodifusión, sí, todo lo que es televisión, y tenemos que tener claro cómo ir averiguando qué es lo que vamos a estar haciendo, por ejemplo, la diferencia entre el TDT y la televisión abierta, cómo técnicamente que involucra eso como para ir cerrando este tema de la parte de esta primera semana, como la parte teórica de ir entendiendo estos elementos. Bueno, muchachos, entonces empecemos. Vayamos agregando esto, que busquemos qué es espectro electromagnético y ya lo entre todos sacamos una conclusión.
quieres saber. Estamos buscando, chicos, qué es espectro electromagnético para entre todos ya sacar conclusiones. Pues yo acá lo tengo ya. ¿Qué encontraste? Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Referido a un objeto, se denomina espectro electromagnético o simple espectro a la radiación electromagnética que emite. Espectro de emisión o absorbe espectro de absorción. Una sustancia. Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera analógica a una huella dactilar. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopio, que además de permitir ver el espectro, permite realizar medidas sobre el mismo, como son longitudes de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación. Entonces, gracias, Juan. Digamos que esa es la definición técnica, ahorita lo vamos a ir desglosando, pero analizando, mire que esto involucra muchas eh, eh, frecuencias, aplicaciones, ¿sí? Que incluye hasta lo que vemos, ¿sí? Digamos que entre comillas, la luz visible es parte de ese espectro, ¿sí? Entonces, eso, digamos que ahorita vamos a reconocer esa parte y este espectro de por sí que tiene una parte que es visible y una parte que no es visible, tanto en una frecuencia, digamos que alta y una frecuencia alta, baja. Entonces, eso también depende, digamos que pero son las mismas, digamos que son las mismas ondas, entre comillas, pero todo dependiendo como la frecuencia, la longitud, la velocidad, ¿sí? Que realicen. Entonces, digamos que eso es interesante llegar a manejar y todo esto, digamos que extendiendo todo esto, cómo funciona la radiofrecuencia, en qué parte están los celulares, en qué parte está todo eso, nos va a permitir también como ver muchas utilidades. Dentro de esto, por ejemplo, también encontramos microondas. ¿Y para qué nos sirven las microondas? Para ingresar señal. Para otra señal. Transmisión de señales, digamos que ese fue el objetivo inicial. Pero hasta para calentar la comida, ¿no? Es el mismo principio, ¿no? Ok. ¿La familia va a comer arroz? No. Sí, entonces tengamos en cuenta esto. Venga, les voy a, acá lo vemos claramente, esta imagencita. Ya les voy a mandar un videito ahí de 2 minutos, creo que es 3 minutos, donde nos explican claramente sobre todo esto, la longitud de onda visible, ¿sí? Digamos que las alta y baja frecuencia, que básicamente tiene que ver, eso tiene crestas, valles, y por ejemplo lo de radio, digamos que lo que utilizamos, mire, tanto AM como FM, teléfonos móviles, todo esto está digamos que en este tipo de ondas, y ya digamos que este tipo de frecuencias, ya digamos que ya lo vamos a poder utilizar para cosas como los rayos X, ese tipo de elementos. Es interesante empezar digamos que entender cómo es que funcionan estos
digamos que estos elementos. Entonces, tener en cuenta eso, que eso incluye también la parte visible, que estos... Les mando el video para que lo vean. El espectro electromagnético es el conjunto de ondas electromagnéticas que se generan a partir de electrones vibrantes o acelerados. Los elementos que componen un espectro electromagnético son la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de propagación de la onda. La longitud de onda indica la distancia que existe entre los valles y crestas de la onda, además de determinar la frecuencia y la energía que transporta el espectro. La frecuencia indica cuántas oscilaciones ocurren en un periodo determinado. Sí, entonces, cuando nos habla acá de la frecuencia es esto, una oscilación completa, ¿sí? En determinado tiempo. Entonces, entre más rápido, digamos que lo haga, pues digamos que eso nos va a cambiar, digamos que el estado de la onda. Se compone de una cresta y un valle de onda. Y la velocidad con la que se propaga el espectro electromagnético relaciona la frecuencia con la longitud de onda. El espectro electromagnético se divide en dos partes, espectro visible y no visible. El espectro visible es percibido por los ojos humanos, debido a que su frecuencia se encuentra entre los 385 y 750 terahertz. Este espectro se compone de la luz blanca y los colores que la conforman. Gracias a este espectro, los ojos humanos pueden percibir los colores y los objetos que los rodean. El espectro no visible se divide en dos grupos, en ondas de baja y alta frecuencia. Las ondas de baja frecuencia tienen una longitud de onda mayor y transportan poca energía. Por ello pueden ser interferidas con facilidad. Entonces, las de baja frecuencia son las que más utilizamos en este, digamos que al lado izquierdo, entre comillas, de la luz visible, y es la que utilizamos, por ejemplo, la que se utiliza para las emisoras de radio. ¿Por qué? Porque como son en realidad esto pueden medir kilómetros y son las que se utilizan para transmisiones de radios AM y FM, digamos que pueden pasar obstáculos, ¿sí? O sea, mientras que estas son más limitadas debido a su longitud, digamos, se pueden disipar más fácilmente. Su frecuencia se encuentra entre los 385 y 750 terahertz. Este espectro se compone de la luz blanca y los colores que la conforman. Gracias a este espectro, los ojos humanos pueden percibir los colores y los objetos que los rodean. El espectro no visible se divide en dos grupos, en ondas de baja y alta frecuencia. Las ondas de baja frecuencia tienen una longitud de onda mayor y transportan poca energía. Por ello pueden ser interferidas con facilidad. En este grupo se encuentran las ondas de radio, empleadas en radios, televisores y teléfonos móviles. Las microondas, usadas en radares, telecomunicaciones y para producir energía térmica. Y los rayos infrarrojos, utilizados en instrumentos de visión nocturna y para transmitir información mediante la fibra óptica o de forma inalámbrica, como en los controles remotos. El grupo del espectro no visible de alta frecuencia se caracteriza por tener una longitud de onda corta y transformar mucha energía. En este grupo se encuentran los rayos ultravioleta, emitidos por el sol y utilizados para eliminar bacterias y purificar el agua. Los rayos X de uso médico, que ayudan a obtener radiografías y tomografías. Y los rayos gamma, utilizados para esterilizar material quirúrgico. Además de todo esto, el espectro electromagnético tiene la característica de poder propagarse en cualquier espacio, incluso en el vacío, además de poder viajar a la velocidad de la luz. Entonces, bueno, preguntas sobre el espectro.
Entonces, teniendo en cuenta esto, digamos que con esta definición, básicamente casi todas las señales casi que utilizamos están en este, digamos que en este espectro, ¿sí? Digamos que ahí podemos llegar a utilizar. Por ejemplo, pregunta, digamos que utilizando la fibra óptica, ¿esa tecnología entraría dentro del espectro electromagnético o no? No. ¿O sí? No. No, sí, al fin que. Tal vez, quizás. ¿Qué elemento qué elemento utiliza la fibra óptica para comunicarnos? Señal. La Yo creo luz. que igualmente. Recuerden que la fibra óptica funciona con luz, entonces en cierta medida sí hace parte de eso. Obviamente hay algo que vamos a diferenciar, que hay un tipo, y acá estamos viendo, digamos que unos medios guiados y estos no guiados, pero estas torres no es que transmitan directamente hacia un punto, sino como un parlante suena, entre comillas, y ya el receptor es el que los capta, digamos que es básicamente cómo funcionan, digamos que este tipo de torres, sobre todo estas, bueno, las redes eléctricas, digamos que sí van guiados porque tienen cables, es básicamente, es como definen eso. Los celulares también en realidad funcionan muy parecido, por eso es que cuando miremos ahorita más adelante empecemos a ver las estructuras que por eso es que se llaman celulares, pues él genera como unas celdas y el sistema detecta que el celular está en esa celda y transmite la comunicación a esa celda. Y conforme usted se va moviendo, pues digamos que pues va cambiando, pero entonces digamos que pues como una mezcla, pero ahí básicamente sí también funciona es como radiodifusión, así como ya tiene todo el sistema para que solo suene en su celular y no ese tipo de cosas. Pero digamos que es como este mismo principio, obviamente, pero en doble vía y todo eso, ¿sí? Entonces sí es interesante empezar a entender cómo es que funcionan estos, digamos que estos elementos, eh, porque ahí eso explica muchas cosas técnicas que podemos llegar a entender. Lo que hablábamos ayer al final, o sea, en realidad el celular es una tecnología muy parecida a la radio. Y si nosotros con cualquier dispositivo podremos escuchar radio, pues algo parecido podríamos, y utilizando, digamos, o teniendo ciertos conocimientos, pues digamos que uno también podría, entre comillas, interferir muchas señales de celular, ¿no? Porque técnicamente las ondas van en este momento, están pasando llamadas, sonido digamos, entre comillas, sobre nosotros, ¿sí? Entonces, digamos que esas frecuencias están ahí. Obviamente requiere un hardware especial, no es que solo con un papel y una cinta ya lo vamos a lograr, sino que obviamente requiere un hardware especial para lograr ese tipo de elementos, pero sí es importante entender estos elementos. Entonces, por ejemplo, también hablaba de los infrarrojos, los controles de nuestros televisores y en realidad ese bombillito que sí, en realidad nosotros, eso emite una luz que nosotros no la podemos ver. Un día pueden hacer un experimento con la cámara de su celular y prendan el control remoto y ahí se alcanza a ver un leve parpadeo de esos bombillitos. Entonces, cuando nosotros aprendemos, apagamos, funciona casi como un código Morse, o sea, prender y apagar tantas veces, prende el televisor, tantas veces lo apaga, volumen, sí, entonces están calibrados con señales lumínicas, ¿sí? Así es que funcionan y están configurados para que así lo hagan. Entonces, mire, todas esas tecnologías, digamos que las utilizamos y las desarrollamos y las tenemos en este momento. Bueno, son las divisiones que sobre todo se utiliza como para telecomunicaciones, por ejemplo, los televisores que a veces tenían unos HF, esto ultra alta frecuencia. Sí, estos son como divisiones y todo esto tiene que ver con los hertz. Esto es como la velocidad, sí, de la onda en que se repite, sí.
acá nos dice la longitud de la onda. Mire, pueden ser tamaños muy, sí, de 10 a 1 milímetros, 100 a 10 a menos 10 milímetros, mire, 100.000 kilómetros. Entonces, todo esto son diferentes, es el mismo elemento, sino que obviamente dependiendo de la longitud de la onda, la velocidad que se transmita, pasa de ser luz visible a una frecuencia de radio, a algo, una señal de televisión. Entonces es interesante cómo se empieza a manejar estos elementos. Entonces, bueno, concluyendo, ahí tenemos en el espectro, digamos que los principales, la radiofrecuencia, que es el que estamos mirando ahí, aquí en radiocomunicaciones los rangos se abrevian en sus siglas de inglés, que son estas, que ahí entraría todo lo de radio, televisión, microondas. La definición de espectro de microondas depende de la fuente. Varios autores consideran que las microondas abarcan frecuencias entre 300 megahertz a 300 gigahertz, pero los estándares IEC 600 y recuerden que esto es lo de la Asociación de Ingenieros y Estándares, sitúan los espectros entre 1 gigahertz y 300 gigahertz. Estas frecuencias abarcan un rango UHF y todo el rango de SHF y EHF, que era básicamente lo que tenemos por acá. UHF, SHF, porque pues son las frecuencias de la radio, son como unas divisiones técnicas que ellos, digamos, que han hecho. Estas ondas se utilizan en numerosos sistemas como múltiples dispositivos de transmisión de datos, radares, hornos y microondas. Entonces, mire lo versátiles que son, cómo se han utilizado los elementos. Por ejemplo, ¿qué creen que se inventó primero, los radares o los hornos microondas? ¿De dónde se inventarían cuando descubrieron las microondas? Los microondas era más importante tener comida caliente. ¿Cierto? No sé si no han escuchado esa historia y básicamente ¿cómo la pueden encontrar? Después buscan el descubridor o el inventor del microondas. Creo que era un técnico que trabajaba administrando un radar y un día accidentalmente puso una chocolatina cerca como el dispositivo de transmisión y unos segundos después se dio cuenta que se había derretido. Entonces eso le causó curiosidad y empezó a investigar y descubrió que las microondas en ciertas frecuencias pues podían generar calor y ya después hizo obviamente un microondas que no eran tan pequeñitos al inicio, sino eran grandes y los empezó a vender a los restaurantes para calentar comidas. Entonces mire que muchos descubrimientos, inventos son así casi accidentalmente, sí, pero obviamente la primera aplicación y siempre ha sido la transmisión vía microondas, sí, y muchos, digamos que antes de los satélites y eso, digamos que eso involucra unas antenas y que la antena que envíe y recibe estar alineadas y esos son digamos que hay unas características y también toca tener que eso también tiene un alcance, ¿sí? Entonces, pero digamos que por eso que los radares, o sea, uno puede hacer entre comillas, con esta tecnología, un radar, el radar tiene un alcance, puede ser de kilómetros y eso, pero depende de una transmisión y depende de una energía básica y con eso, pues digamos que lo mismo las transmisiones tienen ese mismo alcance y con eso es que empiezan digamos que a trabajar y a descubrirlo y los ingenieros en telecomunicaciones son los que, pues imagínense, mezclar todas estas tecnologías, mirar la infraestructura, si aplica una, si no aplica otra, sí, porque obviamente todas deben tener algunas ventajas, también deben tener unas ventajas, dependen si es rural, si es urbano, sí, entonces todo esto es eso tiene mucha matemática. Los infrarrojos son de 0.7 micrómetros, ya son muy pequeñitos. Las señales son usadas por algunos sistemas especiales de comunicaciones, como en astronomía para detectar estrellas y otros cuerpos en los que se usan detectores de calor para descubrir cuerpos móviles en la oscuridad. Entonces los visores nocturnos también utilizan los infrarrojos. También se usan en los mandos a distancia, los controles, ¿sí? Entonces ahí también los podemos, digamos que utilizar, ¿sí? El espectro visible, que es lo que nos explicaban ahí, la luz también hace parte de esa longitud de onda y los colores, ¿sí?
también son ondas, o sea, todo, mire que desde hasta lo que estamos viendo en este momento, la transmisión, entonces, mire todo lo que involucra el espectro, ¿sí? Y estos últimos que ya son los de ultravioleta, que es lo que nos explican digamos que en el video. Bueno, entonces, un poquito ya más claro cuando hablamos del espectro electromagnético y de su uso. Pues tampoco me siento un experto, pero al menos mejor que antes, sí. Sí, es un tema, digamos, y de por sí que para entender esto bien a la perfección involucran las matemáticas, ¿no? Porque muchas de las frecuencias es entender eso, digamos que son cuando nosotros empiezan a investigar, o sea, todo eso es basado en matemáticas porque eso, digamos que hay unas fórmulas especiales para determinar la longitud y el alcance y los materiales, y que es algo parecido que uno cuando ya ve como en redes también esa que sus cables UTP también, cuando usted transmite por esos medios guiados, que básicamente es algo que sí deben empezar a diferenciar. Todo esto que hemos visto, digamos que son medios no guiados y hay unos medios ya guiados que podemos llegar a implementar y esos tienen, digamos que unas interferencias, ruido, algo que hace que se deprecie y digamos que se vaya perdiendo la calidad de la señal. Entonces todo eso también deben tenerlo en cuenta. Lo básico sí es esto, como lo que tenemos en esta imagencita, ¿sí? Cuando hablamos de televisión, donde todo eso, saber que estos son ondas que se generan y se reciben, y básicamente, digamos que todas las utilidades que debemos entender. Esto, y cada una de estas cosas, pues es un mundo, ¿sí? O sea, por ejemplo, un ingeniero de telecomunicaciones puede manejar algunas, pero ni idea tendrá de fuentes radiactivas ni nada. Eso obviamente es casi como una visión general de lo que, de la utilidad y ver que son más, que están ahí, que están presentes, que la misma, verlos, la luz, eso ya hace parte de esas mismas ondas y que eso mismo de otra manera se puede convertir en audio, video, ¿sí? Transmisión de datos. Entonces sí es interesante empezar a descubrir cómo funciona eso. Bueno, entonces vamos, ahí yo le he puesto a agregar un temita que vamos ahí entre todos analizando, y entonces ahí entra un tema de regulación, que obviamente nos vamos a ir enfocando hacia Colombia, pero digamos que en la mayoría de países es algo parecido, digamos. Resulta que al descubrir todos estos elementos o ondas o aplicaciones más bien de estas tecnologías que nos han permitido como comunicarnos y trabajar, pues básicamente se empezaron a preguntar, bueno, ¿y quién es dueño de esas frecuencias, de esas ondas? O sea, cualquiera lo puede hacer, digamos que, bueno, técnicamente sí podría ser, pero, por ejemplo, en Colombia, ¿quién es el dueño de ese espectro electromagnético? O sea, en realidad, en teoría, nosotros como colombianos hacemos, como estamos analizando técnicamente, eso está ahí, sí lo podemos utilizar, pero ¿quién es el verdadero dueño de eso? Y eso es lo que vamos digamos que a ver que el, el CRC que habíamos puesto a averiguar qué regula, o si hay otros entes también que regulan eso, por qué regulan el espectro, por qué no, sí, porque básicamente eso también nos permite como entender digamos que muchas de las regulaciones que pueden llegar a existir. O sea, yo puedo montar una emisora, así tenga el equipo, o debo pedir un permiso, sí, pues ya todos debemos saber, pues sí, debe tener un permiso, pero ¿por qué? ¿Qué frecuencia? ¿Quién le asigna, digamos que la frecuencia de la emisora, el 90 punto no sé qué? Eso hace parte de esas frecuencias, ¿no? Sí, entonces, como empezar, ¿quién vigila eso y bajo qué parámetros vigilan o trabajan esos elementos? Entonces, ¿qué encontraron de lo que les puse a averiguar? De la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Cada país tendrá sus propias entidades y políticas para
Entonces, ¿de quién es el espectro electromagnético, muchachos? ¿Qué creen? Pues de todos, ¿no? Pero pues debe haber alguien arriba que lo regula o algo así, ¿no? O sea, el Estado, me imagino. Sí, sí, o sea, digamos que el Estado, pues bueno, todos somos el Estado, pero sí tiene unas regulaciones que básicamente es lo que vamos a ir descubriendo. Por ejemplo, esto, en realidad estos son unos actos legislativos y unas sentencias de la Corte que habla, pero básicamente nos marca ahí como algunas de las leyes que hablan sobre el espectro. Leemos, bueno, año 95, radicación no sé qué, 1995 ya. El acceso al espectro electromagnético para el servicio público de telecomunicaciones puede otorgarse mediante licencia o contrato de concesión de conformidad a la ley 80, no sé qué, ¿sí? Entonces algo de contratación de esa época. Pero básicamente, digamos que se concede mira, un contrato de concesión, o sea, es como un alquiler, ¿no? O sea, digamos que los canales de televisión no están a perpetuidad con eso, sino esos tienen unas vigencias y tienen unos que pueden ser larguísimos, 50 años, algo así, pero digamos que tienen digamos que un tiempo de inicio, un tiempo de duración. O sea, hay canales nacionales, sí, digamos que analicemos en la actualidad cuáles son los canales nacionales. Acá tenemos cuáles. Ya ni en televisión. Caracol, Señal Caracol, Colombia, Señal Colombia, RCN, bueno, ¿cuál más nacional? Porque tenemos regionales, que eso es otro aspecto ahí que ahorita analizamos, ¿no? Sí, City TV. City TV, el canal 13 también es nacional, ¿no? ¿Ese será regional? No sé. Canal 1. El canal 1, sí. Entonces, mire, esos, por ejemplo, esos deben tener digamos que una concesión especial porque, digamos que transmiten de forma casi análoga como se transmitía antes. Y eso es un aspecto técnico que ahorita, en esto no nos vamos a demorar mucho, estamos haciendo como un recorrido y ya ahorita vamos a empezar algo. Una de las cosas técnicas que vamos a averiguar es qué se diferencia la televisión abierta a la televisión digital, ¿sí? Al TDT, ¿no? Digamos que cómo cambia eso, porque también ya hace poquito, entre comillas, ya se lanzó la televisión TDT, que piden el aparatico eso o los televisores que lo soporten para poder recibir los canales de manera digital. Pero no están los mismos canales, ¿no? Pero es interesante esa transición ahí tecnológica que se ha hecho. ¿Usted cree que algún momento, por ejemplo, dejarán de existir las emisoras FM? Yo en la actualidad aún no le veo tanto sentido a esas incluso. Así que yo creería que sí. Sí, digamos que uno ya puede llegar a decir, sí, yo creo que a futuro ya cuando la conexión mejore en todo el país, pues, porque sí, digamos que la radio sigue siendo un buen elemento, porque por ejemplo, si digamos que uno va en un carro, en un vehículo, uno puede llegar a ponerlo, pero por ejemplo, si va en carretera, eso es lo mismo, funciona como en ciertos lados y ya después dejan de funcionar y bueno, sí. Entonces, pues ya todos, si existiera una buena conexión, pues digamos que sí se podrían apagar este tipo de elementos. Y, por ejemplo, acá les muestro Noruega, que es una sociedad muy particular, allá trabajan muy bien, mucho la equidad y ese tipo, la parte política. Allá hace años ya pagaron, no funcionan los radio FM, las emisoras.
Entonces, imagínense ahorita en la actualidad, supongamos que saliera una ley, ya mañana no funciona la radio FM, ¿afectaría a Colombia o no? Hoy. No, para nada. Yo digo que sí, porque hay muchos que se basan en la radio cuando Porque van en ahorita se están haciendo carretera. podcasts y la radio está ahorita más que... Pero es que, pero mire el punto, o sea, afecta, no nos afecta solo a nosotros, sino a todo el mundo. O sea, ¿usted cree que las personas no escuchan radio hoy en la actualidad en Colombia? Vía FM, vía... Hay muchos que Sí. usan los, Y, los taxis, cuando uno va en eh, carretera. y eso que por ahí en las veredas, cuando uno vaya, mucha gente utiliza hasta esa AM, porque a veces ni coge FM. Pero miren, por eso es que hice la introducción con la equidad y por qué es importante. Resulta que allá ellos garantizan, mejor dicho, si usted pide, mejor dicho, usted trabaja en la calle, lo que sea, todos deben tener un radio digital o algo para escuchar ese tipo. Por eso les hice la introducción de que es un país que trabaja mucho en la equidad, porque garantizan que toda la población, si se corta la FM, va a tener acceso a sus dispositivos digitales. Acá no se podría dar ese lujo porque mucha gente no se quedaría sin acceso. De por sí que creo que lo mismo ha pasado con los celulares, por eso es que los celulares tipo flechita todavía siguen funcionando, que creo que en la era hasta en 1G, 2G por ahí, porque no pueden dejar Pues yo lo de... usé hace poco porque me robaron el celular, así que lo tuve que usar. Exacto. Y le tocó utilizar un flecha, ¿sí? Sí, obvio, porque no hay plata, no hay plata. Entonces, mire que ese tipo de cosas o sea, no se puede tan fácil, digamos que en países así como con tanta desigualdad, llegar técnicamente se podría hacer, porque digamos, sí, yo por ejemplo, yo en realidad, sí, bueno, cuando en el carro sí pongo de pronto radio, pero sí, uno Es que más por que todo, ahí- uno ya descarga en el Spotify algunas las canciones y ese es que, tipo de por cosas. ejemplo, mi papá que se la pasa trabajando en, pues, en muchos lugares para informarse de lo que está pasando, usa la radio, porque ahí aparecen Sí, noticias. Incluso cuando hay partido, él escucha por ahí porque no puede verlo. tal cual, sí, entonces mire Entonces, que hay mucha gente que lo necesita todavía hoy en día en Colombia. claro, y eso que, imagínense cómo sería entonces en veredas o en lugares que ni llegan flotas ni nada, porque hay muchísimo, entonces la radio sigue siendo un elemento, y mire que a pesar de que es un invento, entre comillas, ya con muchos años, sigue siendo importantísimo, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes, todos los secuestrados hace unas décadas, hace unos años, hay un programa de radio en la madrugada que le permitía a los familiares comunicarse con los que estaban en la selva. Entonces, imagínense que de por sí que eso hace parte también de la historia de la radio, porque era el único programa para secuestrados. eh, y pues imagínense, era la única medio, porque obviamente los guerrilleros no iban a sacar, no iban a llamar, no iban a no sé qué, pero fue un contacto durante décadas que pasaron esas personas secuestradas, y por lo menos podían escuchar la voz de sus familiares y enterarse de sus cosas. O sea, eso también es interesante cómo sigue siendo vigente. Y mire que tiene que ver también con la parte técnica, con la parte de que se puede difundir, ¿sí? Y que puede llegar a lugares donde o sea, no va enfocado, ¿sí? Y puede llegar a transmitir. La radio, digamos que como elemento, digamos que es muy revolucionario. No sé si han escuchado a Diana Uribe, una de las historiadoras, ya tiene un podcast y unos en Spotify, cuando quieran de pronto escucharlo, si tienen tiempo, ya hay varios capítulos que hablan sobre la historia de la radio, y ahí menciona cosas, por ejemplo, que la radio se utilizó también, por ejemplo, en la Guerra Fría para enviar señales secretas, o sea, eh, contrataban o, bueno, entrenaban digamos, a comentaristas, a los que hablaban en la radio en esa época, para que en medio de los nazis comentaran, como haciéndose pasar por nazis, pero mandaban ciertas claves, ciertas palabras claves, y con eso podían determinar cuándo iban a hacer ciertos ataques y eso. Entonces, la comunicación en emisoras de radio también era interesante. También por ahí los rusos decían que tenían unas emisoras que simplemente transmitían unos pulsos, ¿sí? Cada ciertas horas para sincronizar como el tiempo en todo el mundo de sus espías. Entonces usted sintonizaba la emisora y no escuchaba nada, pero en determinados momentos
escuchaba unos pulsos y eso determinaba la hora o el momento de transmisión. Bueno, o sea, entonces, todos estos, digamos que elementos son, digamos que son interesantes de analizar. Bueno, volviendo a la parte de legislación del acceso, acá miremos esto. Acá se deroga el artículo 76 de la Constitución Política, el cual establecía que la intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado por los servicios de televisión estaría a cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica autónoma, autonomía administrativa y patrimonial y técnica sujeto a un régimen legal propio de la Comisión Nacional de Televisión. Esto dejó de funcionar, ¿sí? Esto fue hace poquito, en el 2001, no, 2011, ¿sí? Que había una comisión y que es mucho. La derogaron. Ahorita maneja, creo que es la de CRC y la ANTV, creo que es otras. Hay muchas agencias encargadas de eso. Bueno, los campos electromagnéticos son una combinación de ondas eléctricas y magnéticas que se desplazan simultáneamente, se propagan a la velocidad de la luz. Esto es importantísimo y están caracterizados por una frecuencia y una longitud de onda, lo que vamos a acabar de ver. Estos campos se generan por fuentes naturales o por el hombre. Las fuentes naturales son producto del medio ambiente o del propio organismo, como la acumulación de cargas eléctricas en determinadas zonas de la atmósfera por efecto de las tormentas. Entre las fuentes generadas por el hombre están los rayos X, las antenas de televisión, las estaciones de radio y las estaciones base de telefonía móvil. Bueno, acá. Sentencia 2016, Corte Constitucional. El espectro electromagnético es uno de los elementos constitutivos del territorio colombiano y es una condición de bien público, que es ahí que era donde queremos llegar, es un bien público. Su propiedad es de la nación y su administración corresponde al Estado. Entonces, digamos que era como concluyendo lo que estamos, digamos que administrar el Estado es el encargado de administrar ese bien público. Por sí que eso es lo que hace el Estado. El espectro ha sido definido por la jurisprudencia como la franja de espacio alrededor de la Tierra a través de la cual se desplazan las ondas radioeléctricas que portan diversos mensajes sonoros o visuales. Su importancia reside en ser un bien con aptitud para transportar información e imágenes a corta y larga distancia. Este espacio permite la expansión de las ondas hertzianas mediante las cuales se desarrolla la televisión radiodifundida y se asegura la prestación de otros servicios de telecomunicaciones. Asimismo, debe tenerse en cuenta que si bien la norma acusada hace referencia al espectro radioeléctrico, es una noción que hace parte del concepto del espectro electromagnético, referido particularmente al segmento de frecuencias ubicado en el rango de ondas, y estos, digamos que hay unas frecuencias que ellos definen, ¿sí? De 3 Hz a 3000 GHz, o sea, casi todas. Por ende, el espectro radioeléctrico es una porción de espectro electromagnético y es precisamente esta opción en donde se operan las emisoras AM y FM. Entonces, digamos que empiezan a diseccionar, partir las frecuencias y empiezan a decir, bueno, la radio va a ir entre esta y esta, obviamente, porque es, digamos que técnicamente, pero se permiten, digamos que transmitir y recibir por ahí, pero también como para poder administrar y poder determinar el alcance de las emisoras y poder, digamos que concesionar, como veíamos ahí en el primer artículo, esas emisoras. Entonces, y eso también, digamos que debe haber a nivel nacional y a nivel regional. La televisión abierta por aire y microondas de telefonía celular, los sistemas satelitales, los radioaficionados, las comunicaciones vía internet, los radiomensajes, las comunicaciones de aeronaves, buques, transporte terrestre, entre otros servicios. O sea, todo, digamos, debe quedar ahí, digamos que organizado y mirado. Bueno, mirando acá, entonces, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, digamos que vamos a ver algunas de las funciones. Entonces, la Ley 42 del 94, digamos que dominará la Comisión de Regulación de Comunicaciones, una unidad administrativa especial con independencia administrativa, técnica, patrimonial.
sin personería jurídica adscrita al Ministerio de Tecnologías y las Comunicaciones. La Comisión de Regulación de Comunicaciones es el órgano encargado de promover la competencia, evitar el abuso de la posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente y refleje altos niveles de calidad. Entonces, mire que ellos, esta comisión, digamos que es la que se encarga de, digamos que, bueno, eso hace parte del MINTIC, trabaja con otras entidades como puede ser la Autoridad Nacional de Televisión, que ya solo se encarga ya como de los contenidos y la parte ya exclusiva de la televisión. Y acá ellos, digamos que se encargan como de, por ejemplo, ellos son los que permiten si llega o no llega otro operador, verificar todas esas de telefonía móvil, ¿sí? Porque digamos que, por ejemplo, lo que ha pasado ahorita con WOW y ese tipo de operadores que sí puede llegar, que no, porque para mantener, digamos que el mercado asequible, ¿sí? Digamos que hay varias cosas que digamos que ellos tienen que verificar. Bueno, acá están las leyes. Vemos ahí como las funciones. Establecer el régimen de regulación que maximice el bienestar social de los usuarios. Promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de comunicaciones y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales. Es pedir toda la regulación de carácter general y particular de las materias relacionadas con el régimen de competencia. Ellos son los que determinan cuáles son los parámetros técnicos y comerciales para que puedan participar y operar cualquier tipo de operación en radiofrecuencias. Regular el acceso y el uso de todas las redes y el acceso a los mercados de los servicios de telecomunicaciones. Bueno, definir las condiciones en las cuales se podrá utilizar infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de los servicios de comunicaciones bajo un esquema de costos eficientes. Definir las instalaciones esenciales, proponer al Gobierno Nacional la aprobación de planes y normas técnicas aplicables al sector de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, miren que todos estos están orientados hacia regular y administrar los reglamentos y las leyes para que deben cumplir tanto los operadores, los usuarios, ¿sí? Los proveedores de esos operarios, ¿sí? Y, por ejemplo, evitar que se puedan llegar a volver, digamos que monopolios, utilizar ese tipo de elementos. Entonces, digamos que eso se los voy a enviar acá, ahí para que lo tengamos. Pueden sacar algunas, los pegan ahí en la diapositivas. Bueno, el artículo 22. Lo miramos acá para finalizar esto. La ley 1341, por la cual se define principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y TICs. Entonces, bueno, agreguen esa ley, agreguen lo del CRS ahí a las diapositivas. Pongan, averigüen qué es el CRS, que pues ya lo dijimos ahí, como concluyen. Hagan unas 3 diaposititas de eso ya para cerrar este tema ahí. Y ya les digo con qué continuamos. Básicamente vamos a continuar a analizar cómo es que funciona la televisión abierta y la televisión TDT. Vamos a empezar a ver como los aspectos técnicos de eso. Entonces traemos unos minuticos ahí con esos links que le envié. Saquen ahí como lo principal, pueden dejar los enlaces ahí como para concluir
la retroalimentación de este tema. ¿Listos? Hay 5 minuticos. Qué pena, es que ya no estoy en el grupo de WhatsApp. ¿No estás en el grupo de WhatsApp? No, señor. Juan, ¿no lo agregas, por favor? ¿A quién? A Sergio. ¿Quién? A Sergio. Uy, ¿por qué no está? ¡Ja! Pásale el número ahí para que te agregue. Ya envío acá los enlaces al chat de aquí. Sí, escríbeme el número ahí porque no lo tengo eso. Ya te agrego. Gracias. Ah, ya te envié el celular de ser. Tomás, ya te lo envié aquí al del Zoom. Los enlaces. Listo, ya está. Vale, gracias. Gracias. Porque es la C6 familia la que hace que un 50% de la defensa
Bueno, muchachos, entonces, vamos a empezar a trabajar en lo siguiente. Voy a dedicarle estos últimos minuticos ya para ya mañana retroalimentarla. Vamos a averiguar qué es la televisión abierta, que básicamente es la convencional, y la TDT también hace parte de esa. Entonces la idea es averiguar, la ponen ahí en su diapositiva y hacer un interactivo. ¿Cómo puede ser el de interactivo? Puede ser, no sé, unas diapositivas animadas donde esté su funcionamiento. Entonces buscan los componentes, las antenas, lo que averigüen de cómo funcionan. Una para la televisión digital y otro para la televisión TDT, como para comparar, ¿sí? Qué cambio entre las radiodifusión o la televisión de antes y cómo está cambiando ahorita con los decodificadores. Entonces sería para que se pongan a trabajar en eso, ¿sí? Lo pueden hacer en diapositivas o si no sé si tienen de otra aplicación, pues de ustedes, miren. Por lo menos que uno pueda ver las imagencitas y los componentes o una animacioncita ahí en PowerPoint de que entra primero, segundo, no sé. Ustedes miran a ver cómo les lo cuadran. ¿Listos? Profe, y mañana lo de la noticia. Sí, sí, Nos sí. olvidamos. Gracias. Sí, 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 hacemos mañana bien ya sí. de noticia, por favor. La televisión también funcionaba como los computadores con tubos al vacío cuando estaban en blanco y negro y cuando les aparecía la pantalla negra y cuando se conectaba salía el bombillito. Y Tal ya cual. después se va integrando se fue como minimizando hasta ahorita que pues ya son LCDs, Smart TVs. Claro. No, y la señal también ya es digital y todo eso. Es que todo se está digitalizando, ya todo es. Sí, por eso la clase la empezamos la primera de la convergencia, sí es lo importante y a veces no nos damos cuenta, pero todo está llegando como a un punto todo a nuestros dispositivos, que ya teléfono, todo es digital. Entonces ahí la importancia de las energías, porque la luz, si digamos, si no hay luz, pues no hay Sí, muchos claro. dispositivos, pues no funcionan. Y mira que o sea, ahorita hay tanta revolución, tanto software, tanta que pues casi no nos sorprende nada. Pero uno de los grandes, digamos que, de hecho, el próximo multimillonario va a ser el que haga superbaterías. Y miren que el negocio de los carros eléctricos y todo eso, más que los vehículos y eso, son las baterías o los sistemas de almacenar energía, porque eso sí va a revolucionar también mucho. La energía también limita, mire que muchos lugares donde no llega internet y eso es porque no hay luz, ¿sí? Entonces, si no hay luz, pues así llega un portátil la misma, ¿sí? Entonces, mire que son esas baterías, son esas energías, son el almacenar que no es tan fácil, o sea, por ejemplo, los celulares, sí, que le duran no sé qué, se lo venden y a los 3 meses ya uno anda con el cable a toda hora porque se les carga así, entonces la siguiente revolución va a ser energética en baterías. Cuando hagan una batería que en realidad usted la cargue en 2 minutos y dure 3 meses, pues, los drones, por ejemplo, los drones, uno de los limitantes es que creo que eso usted no puede volar más de una hora, los más caros, o sea, porque eso se descarga rapidísimo, ¿no? Sí, los nuevos celulares le están dando énfasis a la batería, mucho a la batería, de dura, de la carga rápida. Claro, sí, claro, eso es. Por eso que los carros eléctricos también están haciendo unos sistemas híbridos que conforme van avanzando, aprovechan la energía y también ayudan a ir medio ir recargando las baterías, pero esos son costosos y los limitantes, bueno, eso tiene todavía le falta mucho, mucho, mucho. Mi hermano que trabaja con las gasolineras me dice que se va a poner muchísimo más cara lo que es la gasolina, porque ya no hay casi gasolina, petróleo.
Entonces, que las industrias detienen esa no, con el agua, Hidrógeno, sí, creo que lo es que es hidrógeno. autosostenible con el agua, con el hidrógeno, sí, pero que iba a subir, va a subir muchísimo la gasolina porque ya se está comprando muy caro, ya se está Mm. consiguiendo menos. Y por ejemplo, no Entonces sé si en es- el agua es, una de las familias más grandes, de por sí que fue visionario, fue los Rockefeller allá en Estados Unidos. Siempre ellos trabajaron en la industria petrolera durante años, sí, décadas, porque esos llevan ahí. Y ellos vendieron todas las acciones de las industrias petroleras hace años. Entonces sí, algo raro está pasando ahí, algo va a cambiar. Y ahorita, si se dan cuenta, todas las industrias de vehículos están sacando sus carros híbridos, eléctricos, ya empezó es que me dijo que iba a acabar, se iba a acabar porque está muy costoso y digamos me dijo que subió como 150 el galón y yo ni me he dado cuenta. Y me dice, no claro, iba a seguir subiendo porque pues como él es el contador público de todo eso. Dice, claro. porque está subiendo muy costoso y pues ahí los que estudiaron ingeniería de petróleos y todo eso, les toca empezar a mirar otro tipo de energía. Por eso dijo que ahorita estaba y lo del agua, lo de la hidroestática, bueno, para que los carros sean autosostenibles, porque Sí, ya petróleo casi ya. sí, no, y mire que la misma industria lo hace, o sea, ya todas las empresas están sacando carros eléctricos. Obviamente eso no es que vaya a desaparecer, eso es una transición, pero sí, y con el cuento también pues de protección del medio ambiente que sí es importante, pero sí, todo eso va a pasar o sea, todo lo que es la parte energética es el gran boom que va a venir digamos que ahorita, y de por sí que eso siempre ha sido una de las metas, intentar hacer un sistema que no consuma mucho y que genere mucha energía, porque básicamente, ¿qué es? El secreto, o casi siempre para generar energía toca invertir algo, o sea, las hidroeléctricas, que o sea, pues tienen que, con el movimiento, generar unas turbinas y para que genere ganancia. Entonces, y ya en pequeños dispositivos es complicado, o sea, no es con solo el movimiento de las ruedas y se llena automáticamente la batería, no es tan fácil como suena. Esos son unas tecnologías muy avanzadas para lograr, y sobre todo almacenar la energía es dificilísimo, ¿sí? O sea, la batería del carro es un armatroste y básicamente se utiliza casi como para encenderlo, ¿sí? De resto ya utiliza otra cosa que es el alternador, que es el que va produciendo mientras va andando. Entonces, ese almacenaje en realidad es muy complicado. Pues lo están trabajando y otra vez Elon Musk, siempre lo mencionamos en todas las clases, uno de los negocios que él tiene de sus carros eléctricos es más las baterías que el dispositivo, más que el carro autónomo, más que el carro eléctrico, son las baterías. Ya como que el planeta se está dando guerra, porque Sí, ya están deforestando todo, se está acabando los recursos. pero yo creo que es más, o sea, no creo que ellos estén preocupados por el planeta, sino fue por algo de negocios, por algo de logística que no les... Hay algo, otro trasfondo, pero sí. Porque no, por ejemplo, la otra vez decía que en realidad los carros eléctricos contaminan casi lo mismo que uno, o sea, toda la industria que genera y todos los desechos casi lo mismo. Pero sí, bueno, es menos diferente. Si algo, si están haciendo reuniones sobre eso, va a subir la gasolina y va a subir harto, y no hay cómo conseguirla más barata. Al final el humano va a terminar destruyendo el planeta. Sí, sí, es muy complejo que tomen consejo. Por eso nos vamos a ir a vivir a Marte.
Sí, y después, Es un- después destruimos prácticamente, destruimos Marte y nos vamos para oh, Júpiter o para algún otro planeta. Y nos vamos a el- convertir en un virus esparcido, algo peor que el coronavirus. y lo bueno es que sueñan ir a Marte y eso sí es un peladero, un desierto. Es muy más chistoso, fuera más bonito que la Tierra, pero es peor. Pues que nos vayamos a Titán, que supuestamente es Ah, parecida a sí. la Tierra. Esa luna sí, ella sí. Sí, al menos estuviéramos cogiendo para allá, pero no vamos para Marte. De todos modos, planeta que tocamos, planeta que vamos a destruir. Sí, sí. Vamos a hacer un virus peor que el coronavirus. Mm. Sí, aquí Colombia es autosostenible y si no hubieran tantos negocios así en el extranjero donde se regalan los recursos, estaríamos súper bien, porque aquí se puede sacar todo. Pues sí, pues yo creo que también es como una maldición también eso, porque pues hemos tenido petróleo, hemos tenido fuentes hídricas, pero todo lo han vendido, ¿no? Eso sí es pura administración, ¿no? Porque tampoco es que hayan hecho mucho, mucho con el petróleo. Y ahorita me imagino que el siguiente recurso son todos los recursos hídricos. El Entonces, agua, así es que por eso es que las petroleras, sí, yo creo, porque ya están hablando de energía de agua, o sea que ya ajá. van a empezar a mirar el agua, porque ya les dijeron a las, o sea, a todo eso que necesitan mirar cómo empezar a mirar por el lado del agua, electricidad, energía y aparatos. Por sí que no, Hidroitango y Ituango, lo que estaban en la represa esa que se dañó, pues era que iba a producir muchísima, muchísima, además de todo su parte política y que todos los pueblitos que desaparecieron era, digamos que iba a generar muchísima electricidad también, porque pues el consumo va a aumentar, va a empezar a aumentar en el mundo y acá mismo también, en el local también. Es que Colombia tiene el potencial para ser una potencia mundial, pero gracias al gobierno, pues, La ventaja digamos que, también es que en realidad somos un país relativamente joven, o sea, como conciencia de país. Por ejemplo, si hablamos ¿cómo, cómo, profe, que no lo escuché? Que se es que, entrecortó. digamos que siendo medio abogado, es que la nación Colombia como tal es un país muy, muy, muy joven, o sea, empezó a tomar conciencia hasta en realidad hace muy poco, pues, o sea, digamos, hablamos de la música de Colombia, es el vallenato, y muchos de los cantantes vallenatos hace muy poquito murieron, o sea, hasta ahora está empezando a tomar conciencia del país. Escritores famosos, García Márquez, que también murió hace poquito, ¿sí? En cambio hay naciones que llevan 100, 200 años con esa conciencia de país y en realidad hasta ahorita se está formando una conciencia de país y digamos que eso también puede llegar digamos que a afectar cierto el desarrollo. Por ejemplo, los mexicanos quieren mucho su país y no es que sean los más avanzados ni nada de eso, pero hay como algo más de nación, digamos, acá en Colombia es algo más que nos una, ¿sí? Algo más que no solo sea el fútbol, sino algo más de nación. Y eso también puede llegar a afectar, ¿sí? O sea, nuestra Pues, comida, por pues ejemplo, la países, bandeja paisa, en realidad es que eso no ya, eso hace poquito, o sea, o sea la bandeja paisa, uno piensa que es una comida típica que lleva, que no, solo, ni tienen así una fecha exacta, pero eso hace poquito, menos de 100 años, que eso es poquito para una nación, ¿no? Entonces, hasta ahora nos estamos formando como nación, a pesar de que 200 años pero siempre lo han controlado los mismos herederos de los españoles y hasta ahorita se está como creando una conciencia verdaderamente de Colombia. Entonces eso también, como siendo ahí abogados, hasta ahorita estamos naciendo como país, comparados con los países europeos o países
como Brasil, que tienen una conciencia de país de ellos mismos, México, ¿sí? Mismo Argentina. Y vamos, y aún así vamos, vamos para peor que Venezuela. Ah, sí, no, eso sí, no sé. Pues Eso por sí, ahí he visto que países como por ejemplo Argentina llegaron a tener así tocar fondo y después se levantaron con más fuerza. Espera a ver si Colombia logra levantarse con fuerza. sí, y otra cosa, la pandemia, quién sabe cómo barajó las fuerzas políticas del mundo, entonces quién sabe, hay mucha Es que la incertidumbre. pandemia mostró lo que la gente no había visto. Entonces hay mucha incertidumbre a nivel global, o La sea, pandemia mostró que la gente no había visto. imagínate, si en China, que parece que hay un problema grave en China, Estados Unidos, Europa, que eran los que estaban bien y están mal, entonces, entonces antes creo que a nosotros nos va a ir es bien, porque los que Al estaban final bien, necesitamos la pandemia. supuestamente, están pasando crisis en Inglaterra, hay un problema grave de abastecimiento, en China hay como un problema económico, una de las empresas más grandes de inmobiliaria acaba de quebrar, entonces, y Estados Unidos sí hay que se está replegando de sus guerras mundiales porque como que se le acabó la plata, bueno, hay algo, o sea, el mundo, en realidad, desde mi punto de vista, el mundo se está privatizando, las empresas privadas tienen ya más poder que los estados y eso cambia, o sea, las fronteras básicamente van a ser simbólicas, ¿no? Porque entonces todo eso se está replanteando mucho. ¿Quién sabe? Sí, pues eso sí ya se verá a futuro porque el mundo está cambiando. Pero sí, la pandemia marcó y hasta ahora, quién sabe. Antes y un después para todo. Sí, sí, por ejemplo, ahorita leí hace poquito que todo se está poniendo más caro por un problema de China, por un problema de abastecimiento y creo que llamaban el problema de los contenedores, que no sé qué, como se pausó todo tan de repente, reactivar eso le va a tomar al mundo años y obviamente eso no va a quedar igual, sino mucha gente perdió, muchos países perdieron poder, muchos otros, sí. Pero en conclusión yo creo que tiende más a un mundo privatizado, o sea, lo que hablábamos ayer de lo de la NASA y eso es un solo aspecto, pero a nivel militar, a nivel telecomunicaciones, a nivel alimentario, están mandando, son las grandes corporaciones y eso, quién sabe, para bien o para mal, cómo va a afectar todo, ¿sí? Porque en realidad si analizamos ya ningún presidente tiene el poder que decían tener, ¿no? O sea, en realidad lo tienen las grandes empresas, ¿no? Entonces, quién sabe qué reglas, eso sin reglas en realidad, quién sabe. Ellos están ahí, es como una representación, pero los mueve gente atrás. Sí, eso obviamente, pues hagan de cuenta, si nosotros fuéramos dueños de grandes empresas, pues pensamos nuestros recursos, sí, o sea, pues eso es obvio, pero entonces casi como un salvaje oeste sin reglas inicial y eso es grave, digamos que eso sí es lo grave, porque a nosotros nos dicen que el Poder Judicial, que la Constitución, que el Senado y eso, pero es mentira, eso, el verdadero poder es el poder económico, los medios de comunicación y ahí sí viene el verdadero poder político. ¿Sí? Y entonces mientras ese poder económico no esté regulado, porque pues debería tener listo, que sigan gobernando listo, no hay lío, pero que tengan una regla, o sea, ¿cómo es posible que esos mismos dejen que políticos corruptos roben? O sea, eso está mal, ¿cierto? ¿No? Entonces debería haber unas reglas para que esos poderes, verdaderos poderes que son los que manejan todos los países, pues que también, digamos que no roben tanto, ¿cierto? Porque sí, roban todo eso y ellos mismos ponen a los que roban y como pues si pierden por un negocio ganan por el otro, ¿no? Entonces sí. Y eso es a nivel mundial. Lo bueno es que es a nivel mundial, eso no es solo en Colombia, porque es lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, o sea, la Unión Europea, o sea, por Lo ejemplo, que pasa es que, o sea, sí, en todos los países hay corrupción, porque eso es obvio, pero es que en otros países son más discretos que, por ejemplo, aquí a veces parece un descaro lo que están haciendo, porque le están robando literalmente la cara al pueblo. no, eso sí, no, pero no nos queramos tan excepcionales. En México roban, en Brasil roban, Argentina roban, todos roban. Es Bueno, que ya, y mire que los europeos son muy solapaditos con eso, los solapaditos son, por ejemplo, Siemens es una empresa que fue condenada en Europa por pagarle a gobiernos, lo que pasó acá con Odebrecht, para ganarse contratos, eso es corrupción. Y entonces ellos sí venden los negocios, pero en Europa usted no puede hacer eso tan fácil, ¿no? Entonces, pero sí, ¿no? Por eso digo, las reglas del juego están cambiando, entonces, y ese es el problema, que
no dicen cuáles son las reglas y eso va a tomar décadas aterrizar eso. En otros países por lo menos tratan de ocultarlo, tratan de esconderse para que no caigan tan fácil. Y acá es como que muy obvio que hay corrupción. Sí, pero por ejemplo en Perú al menos han arrestado a uno que otro expresidente acá. Todos siguen gobernando, todos los expresidentes siguen gobernando. Uribe sigue gobernando acá, Sí, aparte. pues si sale Pastrana que nunca hizo nada y también sale a hablar ahí. Todos, entonces. Ya aquí no sé cuál es peor. Si Santos, si Uribe, si. Pero todos tienen sus empresas y todos ahí haciendo sus negocios, pero bueno. Pues ojalá en telecomunicaciones en Colombia le metan plata y no se la roben. Para que conecten a todo el mundo, porque Lo sí que es un pasó con el derecho. Mintic al menos descubrieron eso, recién se robaron la plata al menos. No sé si es bueno o malo. Lo de centros Los poblados. apartamentos en Estados Unidos, en Miami. No, Si algo acá en Colombia es viable, lo más seguro es que intenten robar, sacarle plata lo más posible de ahí. Y no, hablo claro, es que de producción. toda la parte política es así, o sea, todos los senadores tienen sus negocios, cobran, sí, ¿no? Por ejemplo, eso lo de centros poblados, o sea, eso afectó cuántos miles de niños que quedaron sin estudiar y si para uno Acá le... acá un gobernante gana como que más de 30, más de 30 veces que el pueblo. Pues el senador creo que un senador gana, o sea, le va a dar una cifra, por ahí 20 millones el solito, pero ellos tienen unos gastos de 35, representación que eso suma como otros 15. Y encima, como 35 millones. y encima ellos contratan asesores y el gobierno y el Estado les paga a esos asesores porque un jurídico, no sé qué, tienen un cupo y les paga eso. Y muchos de Les esos pagan senadores, vacaciones y les pagan a los carros y les pagan gasolina y ellos, o sea, ellos no pagan nada. Todos con recursos y de- muchos de esos, y del mire, y Estado. muchos de esos asesores se ganan 3 4 millones y ellos a veces le cobran la mitad de esos a esos asesores, o sea, ellos se roban toda esa, digamos que toda esa plata. Y si usted va a aprobar una ley, ellos le piden ahí su taja, o sea, eso es muchísima plata, o sea, por eso es que una campaña para senador puede valer, no sé, 3.000, 4.000 millones de pesos, que sumando los 30 millones mensuales que se ganan no alcanzaría a pagarla. O sea, ganan más de 30, ganan 30 millones más que No, o sea, un esos colombiano 30 millones se promedio. los digo, o sea, que esos 30 millones es la caja menor de ellos. Esa gente gana muchísima plata, o sea, ellos para aprobar una ley cobran, para que no les investiguen cobran, para que no sé qué, todo cobran, entonces no, y son todos. Si vieron que lo de Mintic salieron el Santos salió el otro, o sea, todos salen como 20 senadores llamando para que no Diciendo se que quede el no, que contrato. ellos pensaban en el del pueblo, que por estar de sapos, ¿qué les pasó? Entonces, Y imagínense, según, esos y 70 según mil millones, ellos, ¿cuántos? Haciéndose las víctimas. y según el gobierno, nosotros ganamos más, que nosotros ganamos más de Como lo que ya estamos gastábamos, que no. en elecciones, estamos en elecciones, ahora empiezan a hacer más cosas, a esperar a ver con qué sale. Claro, y ahorita, por eso es que ellos invierten en esas elecciones y compran votos y todo eso, porque es un negociazo. Es mucho, o sea, ellos, en televisión sale así que los 30 millones, pero no, los 30 millones es la caja menor de ellos, eso es lo que menos ganan. Ah, y lo otro, por ejemplo, si usted tuvo la suerte de ser senador, listo, y se fue de vacaciones y lo reemplazó a alguien, ese reemplazo queda ya pensionado también, por solo una semana de haber trabajado. Al final el gobierno toca remodelarlo literal completo, Sí, sí, eso sí. pero si no dejan, o sea, sí, existen elecciones y tales, pero al final son ellos mismos los que se escogen, así que ¿de qué sirve? Pues te cuentas los números todos raros de la registraduría.
un 5, un 2 que parece un 5, un 0 que se todos son convierte los en signos. Sí, claro, eso, pues obviamente ya probar eso, pero sí, sí, de todas maneras sí se puede llegar a hacer un cambio. O sea, digamos que si los números hasta cierto punto los pueden cambiar, pero sí, de todas maneras, si cambiar políticamente sí requiere, digamos que mucha capacitación, entre comillas, de mucha educación para que porque la gente nos dejamos convencer de lo que dicen y en realidad la visión global es totalmente diferente a eso. O sea, por ejemplo, en eso, el caso del Mintic ahí se dio cuenta, o sea, ese es el negocio de ellos. O sea, ese tipo que está condenado por corrupción haciendo negocios y todos hablando con él y todo eso, o sea, es mucha plata lo que mueven y no era el único contrato, que tenían muchísimos más. Entonces ahí sí ni mos. Pues es que lo peor es que se sigue pasando el tiempo y pues de verdad hay personas que pues digamos que se ilusionaron con, con la conectividad y cuando muestran de niños que les toca pasar los ríos, arriesgar la vida con unos colgantes para ir a estudiar. O sea, Sí, ahí sí romantizan eso y dicen, ay, mire cómo el esfuerzo que hacen, pero no, sí. O sea, todos esos, digamos que esos pueblos deberían tener su hospital, deberían tener buena conexión, deberían tener algo. Y en esta época que, imagínense, de verdad necesitando programadores, necesitando tantas cosas, con tanto turismo, sería una buena herramienta para disminuir un poquito la desigualdad. Pero no, se la robó. Bueno, chicos, entonces, bueno, ya arreglamos el país y lo volvimos a ver cómo estaban, pero bueno, Oiga, sí, ¿cómo empezamos hablando de televisión abierta y terminamos hablando de terminamos, sí, política? vamos arreglando el país. Listo, muchachos, entonces ya tenemos ahí tarea. Mañana continuamos. Mañana la idea es ya retroalimentar esto y empezar a ver como unos componentes técnicos. Estos días y parte de la otra semana vamos a estar ahí como eso, mirando los diferentes componentes y ya ir aterrizando en todo lo digital para ya las 2 últimas semanas enfocarnos a Internet de las cosas y ya hacer unos talleres. Entonces ahí para que más o menos nos vayamos dando cuenta. Entonces mañana noticias, lo de televisión abierta y ya vamos cerrando esos temas. Listo, chicos, nos vemos mañana. Listo, bro, gracias. Vale, bendiciones, nos vemos mañana, muchachos. gracias, profe. Chao, chao.